principios de la paja y esto se llama chenchú, una cosa así. No, no sé qué es. Sí. Ah, no, entendí la faja. Era nosotros voy a la parecida. No, esto es un rago. Qué paja de se nos va la raya llover a nosotros. Yo con esa excusa robé la rompeviento de mi viejo. Ay, qué pena. No, yo ayer tenía que laburar ahí cerca de casa. Tipo, una amiga juega al fútbol y me caché, no sabía ni a pobre. Sí. Iba a cobrar re bien. Y claro, se larga y yo tipo, no, qué paja. Mano. Hola, ¿cómo va? No, hoy dicen que va a llover todo el día. Más nosotros jugábamos con difunto a las 10 y no armamos equipo del centro suspendido. Claramente ya. Ahora. Y por las dudas. Vamos a la espalda. Amigo de Jimmy. Amigo de Jimmy. Ya, ¿qué color? Ah, para todo un equipo, dale. Una sola, boludo, para esa roja, ¿ves? Esa roja. ¿Cuánta? 8. Sí, pero los negros contra el rojo, boludo. Pero tanto de rojo, boludo, que se ponga una roja de Tote ellos. se pone el otro día, no te la foto acá. Hay 6. No, fácil ponerle una roja a este y tanto de rojo, boludo. Mira, le veo un coche. Ya me contestó una sola vez. Y tiene lo de que no se le carga. Mi celular. Tiene lo de. Sí. Llamar todas. El otro día estábamos. Fue ayer, no fue gracias. Sí. Estábamos en casa y de repente se me está llamando el ¿Qué celu. tal? ¿Descifrada eso? No, dijo. Está medio blando. Ah, medio blanda, entendí. Pensé que era la otra y estaba grande. A ver. Ay, un poquito. Para, profe. Cacha. No, claro, está tipo, la mochila de celu sonaba. Ahí adentro hay otra. Pero ¿cómo sabes si porque cada vez que suena a cualquier hora así random, más o menos así un día X, sé que es él y aparte porque, claro, está sonando el celular del laburo en la mochila y aparte me aparece acá. Claro. No, le contesté recién no porque tenía que ver. Estuve sin celu, no, a mí no me compro. Ah, sí, sí. Que entre Ni siquiera es tu amigo. Sí, no da. 3, 4 veces. Sí. No tenés un vínculo más cercano para No. llamar. Guarda este. Manu, tenelo. ¡Probalo! No creo exacto seguido de lo que veo. No, Mati me dijo, tipo, bloquealo, yo lo bloqueé, me dice. Le dije, le seguí llamando y te desbloqueo solo para la jornada. Me dice. Es que sí, boludo. Aparte. Sí, igual sí. No, pero aparte mandé a ya le pagan cuando viene, boludo. Sí. Se queda plata antes, como si fuera. Sí, si ayer vos no le le pedí das- antes. Yo no le pedí antes. Sí, vos, Yo le dijo, no te va a recibir. No sé qué dijo, no sé tu amigo. si Le he vos hecho un par de no veces. le das, te capaz de no venir. Pues, cambio ahora. Manu. Yo le digo, al pedirme, un par de veces,
tengo que ver con el cierre de la pechera, boludo, porque están de naranja. Sí, yo no entiendo nada. Están de naranja y estos están de Será rojo. daltónico. No, pero es culpa de Lalo, porque para mí era No, de era uno, más ponele fácil poner una amarillo. pechera Claro, naranja ponele. a este de arriba y ya Claro. tenían todo naranja y rojo. Sí, no entendemos. Y lo de allá tenían violeta y negro, boludo. Al loco, póngase a ¡Onza! ¡Venimos para la banda! ¡Onza! ¡Venimos para la banda! Subí acá. Odio con esos equipos, tipo, no, vinimos a jugar, está el de Argentina, camiseta de Brasil, una camiseta verde, sí tal, hermano. ¡Dale! ¡Dale, arquero, claro! Gracias, Marce. ¿Cuánto salió? 2 minutos. Dale, ahí te paso. Exactamente, esta cancha tenemos Sí, la Argentina. Voy a aplicar. Marce. A vos te va a contestar más rápido. A vos te va a contestar más rápido. Yo si le hablo me contesta después de 4 horas. ¿Qué está con mi viejo? Se fueron con mi viejo a ver Atlanta. Yo si le tengo que decir algo lo llamo. ¿Me entiendes? Argentino. No, yo sé que cuando te lo decían que no venía. Tipo, si me contestes, la puedes laburar. Sí. Le dije en el tiempo de ¡No! Me voy. Última hora lo pido. Se me contesta. Ay, boludo, se me echó el dije, ¿dónde te pusiste las zapatillas? Ah, bueno, estoy viendo de mi hermana y digo, ¿qué pasó? Me olvidé las cosas. Qué raro que no le ponemos. Ya fue. Me parece que se va a pagar al revés. Me llama una vez, me llama él. Amigo, ahí te pasé. Sí. En un ratito quizás tenemos más. Digo quizás porque no confío mucho en que se Teo. A lo que tienen negro, a este y lo demás a negro y violeta, no. Agarró pechera de algo y empezó a entregar a los que estaban de negro. Peor para mí, boludo. Son naranja y con negro. De última agarrás y a los que están de rojo con casaca que se la den vuelta y tienen blanco, porque son todas camisetas de fútbol y tienen blanco ya.
Agarrate una que está despeluchada. Lo pasamos con esa. Agarrate esa que está toda. ¡Más atrás, Pipe! ¡Cambio! ¡Solosa! ¡Juan! Juanjo. Ellos también igual así. Sí, boludo, pero se pone todo naranja esto. No entiendo. Bueno. Bien. Sí, esto se ve bien. Lo importante es que ellos se conocen y Y el resto está de rosa y acá en la cancha. ¡Fijo! ¡Ojo! El precio de partidos que están de Chester, estos están con blancos y la son celeste o negro. y aparte de Chester también tiene la de negro y naranja, ¿no? También, claro. Ah, usan las dos, depende del rival, ¿no? Ellos. Sí, supongo que sí, porque tienen dos. Acá conviene 100 veces más Thompson celeste y negro y este, la que tengo pechera. Bien, Chancha, bien, paramos juego, bien. Te ve la cruza que dice, me dice, nadie le estuvo molestando. Que el árbitro, Cristian, no te estuvo molestando a nadie, ¿no? Así que cualquier cosa avísame, tenés mi número. Caía él. Te imaginas. Ayer me habló Martín y me preguntó ¿dónde trabajaba? ¿Quién? Marco de la fotógrafa. Ah, porque antes de no. No, yo no trabajé por eso. Pero me preguntaba a qué hora tenía que trabajar. Y no sé si ya están en el grupo. Ah, en el grupo no. Pero bueno. Bien. Seguimos ahí, Sassi, seguimos. Animate. Mañana tampoco. Fue el cambio de plan de estudios. No sé, vamos a ver vos. Mala.
Lalo, Lalo. No, roja. Sí, pero ellos no. Para Ahora ellos en no. el tiempo lo vamos a hacer. Pasa que igual también se vinieron todos de rojo, pero no tienen camiseta. Sí, pero estuvieron bien igual. No, estuvieron perfectos. Por eso. Sí, para mí, dale. Yo le dije, de última le chulo camiseta de no vaya a comentar. Ahora lo... ¡Bien, Luca, bien! Falta, juez. Largo. Pues, cambio. Guardo. Yo dije el nuestro, boludo, terminó los 10 minutos. Buena. ¿Vos?
hacer contenido Robson, ¿viste? Sí. Ah, ¿vos estabas? Sí. Se quedó. Y en un momento me dice, necesito hacer este video, claro, no me dijo más, yo la arranqué a la clase. Y de repente estamos haciendo fútbol y la veo mal. Y digo, capaz que ya se tiene que ir. Ya fue corto 2 minutos de partido haciendo el video y se van. ¿Viste? Para no enterando. De repente cuando cortamos el partido hubo 2 que se tenían que ir. Y le digo, ¿están para jugar? ¿Se quieren jugar los 2? Vale y cosas. Sí. Lo puse en equipos rivales. Equipo contrario. El Rosso estaba de... De hecho, gym, yo ¿no? estaba atajando en un momento, uno de los pibes que está jugando se fue a atajar, yo jugué un ratito y después lo hice entrar como para que no esté aburrido porque ya había filmado, le faltaba una boludez nada más. Y después cuando terminó todo se quedó jugando. Y ahí nos quedamos hasta las 11 de la noche. Literal, mira. 11 de la noche cortamos. Vale, juega bien. Sí. Y pero porque tiene onda deportiva. Se nota que hace hockey. que de chica hizo varios deportes, sacando el hockey. Por los botines ya me di cuenta, usa botines de hockey para jugar fútbol. De hecho tengo un video de Nico Robson gambeteando a todos y haciendo el bottom swing y algo de eso le vamos a meter de contenido seguro. Yo tengo una ventosa. ¡Ey, sí conoces a Paisa que está! Ahí después decirle cuando terminen, decirle vos el equipo, bro, no el de violetas, total. Último le damos una sola camiseta, una sola... Para mí las pecheras van para los que están de rojo y dejar la otra al lado. Sí, pero no todas. No, ponele al que está el de Barcelona. Para mí, uno está medio negro y... Déjalo así, Bueno, si la agarro, puedo hacer goleada, si eso quedar con uno. Exactamente. después que no me rompa la bola. Ah, yo estoy cansado. Estoy cansado. Ya está, vámonos. Ya me duele todo. Mirá que jugado papá y no lo ponen, Y Marce, ¿cuándo vamos a hacer el bote enganchado? ¿Vos jugás con nosotros? Y vamos a hacer un partido a estos perros. A Santino, a todos esos perros. A Matías, a Santino, ¿a quién más? Al Seba, a todos esos guachines. Vamos a jugar nosotros dos, Marcelo, a Esteban lo vamos a traer para nosotros, para el arco. Ayer jugaron Santino contra Mati. ¿En dónde? Acá onda la Jota contra... ¿Pero el campeonato? Sí. Se cagaron a Matías, le pegó una patada a Santino. ¿Posta? Sí, medio que se pelearon. ¿Ah, sí? Ah, ¿se dieron duro? Sí. ¿Quién ganó? 1-1 salieron. El trabado el ¿A partido. dónde jugaron? En ese de 5. Mirá. Uy, mirá qué lindo. Mirá cómo anda Marcelo, ya lo tenemos entrenando, Guarda, mirá, papá. Mirá. Ah, lo pongo arriba a Marcelo ahí que pivotee nomás, se cansa hace goles, Marcelito, ¿no, Marcelo? Mirá. Yo estoy medio jugado, estoy medio desencontrado con el arco. No importa, pivotea, pin, gol. ¿O no? Mirá cómo lo tengo, está aceitado, El Chueco, lo ponemos al Chueco, el Chueco en el medio conmigo. Oh, ¿sabes qué? Lo matamos, amigo. El chico de la primera le pegó. Si no lo agarramos, le pegamos. El Chueco y yo en el medio. Lo ponemos a Guido de 2. Claro. Ahí Olvídate, Guido de 2. Esteban. el tel ahí. ¿Quién más tenemos? ¿A quién más dije? Un pibito como para que... A Cristian. Para meterle un poquito de ritmo, si no, si no todo veterano, boludo, no van a cagar goles, no van a ganar por cansancio. Y le mandamos. Después del minuto 20 ya. Claro,
Arrancalo, Lalo. Ponemos Tirita en el arco y Agu, ¿de qué juega Agu? Igual esa no ¿Qué era. hago? Dale. Esa no es la bocha igual, boludo. Para mí No, es esa Agu. no es. ¿Dónde está la otra? Falta la otra. Para mí es Agu. Falta una. Ah, no, la tiene. Estaba viendo cuánto tardó. Para mí es Agu, no es Ale. Es Agu. Y Lucho. Siempre me dice Agu, boludo. Che. Ya llevo leche. Sí, abrí. Abrí. ¡Ey, ey! Tranquilo, pues, tranquilo. Claro. Está loco. Y de haber dormido, yo debería dormir a las 11 de la mañana. Sí, igual cuando lo llamé. No, no, porque a las 10:30 yo me estaba llamando. Ah, entonces está bien. ¿Qué te pasa? Eso. Abrí con Paco. Amigo, tú decís el bravo, no tengo claro. Que no me habían pasado el celu y lo llamo, tenía el celular de la madre, no sé por qué. Y cuando lo llamo a la casa, Sí. ¿Tenés 5 lucas? Salvame, por favor. Ah, bueno. es una cosa de locos. Cualquier otro le pica, le pica y se va para allá. Sí, boludo, yo estoy... Mucho flujo, boludo. Mucha suela. Soy el equipo de paz de Platense ahí de Central. Bajo la suela, ¿no? Ah, Cuando yo... jugaba futsal, jugaba de último. De cierre. No andaba mal. Yo jugué un Esa poco. después se me explicaron también. Nunca volvieron Después se a me pegarse. coordinaron los pies. Sí, nunca se me dieron de vuelta. Eso de empezar con los pies, después terminar siendo arquero, medio, sí. medio extraño, onda, fíjate. Y no sé si es bueno o malo. Es el ojo de huracán. No solo eso, sino que poner que había una chance que el viento se lleve algo de lluvia. Claro, de la nube. Estamos bien, ¿no? De tiempo. Sí, arrancamos en los cuartos. Ahí es como. El gol que nos hicieron el otro día contra Murciélago. Lo vi, tiro sí. libre. Es una vergüenza, boludo. Yo no entendía nada. Yo no vi ni cuando salió la pelota. De repente me veo que la tengo al lado y me quedé. Hay 1-0, ¿no? 2-1 ellos. ¿Quién le contó, Jorge? ¿Cómo puedo? Yo no veo eso. Me da la... Te da la visión. También nada más de Lalo, eso de... Sí, ahorita te digo porque. También a propósito de que él quería poner las cocheras rotas, viste que se quiere llevar. Sí. Está de costurero ahora. ¿Qué va afuera? Todo 3-2 el equipo Champions. Busca la espalda. nosotros estamos últimos.
Creo que hay... Juraría que pensé que iba a estar mitad de tabla para arriba. No, están, no sé, los cerdos, esto con 0, Caga, y somos 3, 4 equipos empatados con 6. Ah, Y hoy vamos a perder de vuelta porque no tenemos equipo. ¿Contra qué juegan? Contra Tatín. No me acuerdo, pero Si me baso en resultados, lo tendríamos que ganar. Tipo, creo que ganaron un par, pero siempre decía pero lo mismo. Leicester, pero contra Leicester se comieron 7. Cero tenían que ganar y... Cero pensé que ganaba. No, jugamos espantoso. Fue de los peores partidos que vi que jugaron. Yo no lo vi, pero... No, era un espanto. No, Sí. no pasa seguido. Vos ibas los lunes, los miércoles y los viernes, ¿no? Sí. Ya. Eso lo tenés que hacer vos, Cristian. Te cagan a gol encima. ¿Quién me caga gol? Mirá el gol que me hacen, boludo. Pongo 2 en la barrera y se abren así, para que pase por el medio. ¿Qué crees que haga? Tiene miedo a la pelota. No, es terrible, porque encima Seba se da vuelta. No solo se corre un metro al costado, sino que se da Hace vuelta. todo lo que no tiene que hacer hizo. Y aparte ya de por sí los dos de la barrera están separados. O sea, ya arrancamos mal. Claro. Después se En gira. realidad la barrera no era así pegada, era así. Claro, Vos pediste 1 y 1. Si pedía 3 iba en el hueco. Claro. Exactamente. Dale, suba, presione. Pero que llega el que está atrás tuyo. Que llega ese. ¿Viste? Ah, aparte se cagaba de risa, no era que estaban jugando en serio. Ah, vos la viste, Ale, seguro. ¿Cuál? La mía de Juani. No, no estaba. No, pero digo, dijo grabar femenino, Ah, capaz que la vio. Ya jugó, Sí. ese segundo partido, el del otro día. ¿Qué? El segundo partido fue el del otro día. Ay, no sabía que habían habido. Pues yo filmé uno. ¿Para qué equipo jugó? Para el de... No, era las del fuego. Ah, no. Ah, sí, otra vez la Sí, filmé. que una vez Ya estuvo en el campeonato. Sí, Ya la juegan bien. Sí, aparte juega. O sea, ella aparte, ponele ahí en ese partido, juega para cagarse a risa. Pero me encanta porque no sé, hay partidos que es tipo, no sé, nos da paja, bueno, se la pasamos a ella y ella, no sé, nos la devuelve y decimos, como dice, no puedo jugar solo, yo idiota, necesito jugar ustedes también. No sé, Encima, en una reciba atrás en mitad de cancha ve que está más o menos toda marcada y se le dio por empezar a encarar y gambeteaba. Lo que veía gambeteaba. Rivales y compañeros. Gracias, sí, cuando. Yo filmé con eso. A veces que ¿Vos jugamos en filmaste? el. A veces que Y jugamos. yo estaba con depresión. A veces que Estaba viendo el jugamos papelón de River. en el colegio. Y claro, ni decíamos, bueno, equipo, no sé, yo, Tete, pa. Y a veces, claro, era bueno, se la pasabas y te la devolvía. Digo, no, Tomás, soy un idiota, no puedo jugar yo sola. Tipo, Tete también tiene que hacer algo. Y si no, a veces cuando jugamos en contra, tipo mismo ella conmigo o con alguna de mis amigas, Sí. era jugar a cagar la trompa, era ver, tipo, era esquivar la pelota de la vista e ir directo para ella. Ir a trabar. Sí, era una la agarra, la otra la empuja. No, está muy bien. Amigo, yo el miércoles llegué a la OFI y me hice, ya me había pedido Santino, le dije que no sabía. Y eso que yo ya a Santino le avisé hace. Dije, juega River, no voy a ir. Creo que el martes El él me lunes avisó. se lo dije. El martes, no sé si vino martes me avisó, le dije que no sabía. Pelota. Para que vuelve, creo. Sí, vuelve. Y llego a la OFI el miércoles y me dice, ¿estás? Y digo, para que confirmo y nos quedamos ahí en la Villena y después fuimos. ¿Qué filmaste con el celular? Me subo de Santino. Se ve bien el celular. Sí, no puede hacer onda diferente. Sí, eso es lo que te Igual el cago. fútbol 5 zafa, boludo. El doctor Zafa, después el segundo tiempo Lucas se metió en el medio, boludo, y dije, Lucas. Ah, sí.
claro, me quiere hablar. Yo le digo, no. Yo le dije, del otro lado. el primer tiempo se puso del otro lado y en el segundo ya me venía preguntando por River y todo y ahí me corría yo porque si no, no sé, algún gol seguro o salió mal o directamente, no sé, firmé el gol y no la jugaba. Aparte del fútbol 5 te retapa. Sí, literal. Ya va saliendo la jugada y te quedas así. Está por todo el radio. Ahí va. Luqui, ahí antes, que asociarte, estábamos 3 contra 2. Se calla. De repente parece pata para arriba, ¿no? ¿Te imaginas? Onda tortuga. La toma marcada. Hay de todo entonces. Lo que a mí me sorprendió también es Madriguera. ¿No te pareció cuando vinieron a jugar por Copa? Están todos trabados también. Todo grandote. Dice que no traje las verdes, sin hablar de si no cambiar de los. Sí. ¡Ey! ¡No boludemos abajo! Si no estás seguro, tírenle a la mierda. Italia. ¿O no? Pues, cambio. ¡Gonza! Como te dije antes. ¿Salés vos? ¿Te acordás? Dale ahí. Sí, no sabe. Gonza, vení. Dale, ya está, estoy. Vale, Mario. Boludo, pero yo estaba entrando.
Somos 8, dejá de quejarte, boludo. Con todo que estaba saliendo. Claro, claro. Porque uno no quería salir, entonces había dos en la cancha. ¡Ojo! ¡Afuera! ¡Corre! ¡Bien! ¡No churre, boludo! Bueno. Boludo, acá. ¡Lucas! Le vamos a tener que pedir a Charlie ya que tanto ofrece pelota. Te dejé una vez. Ten en cuenta, ¿eh? Yo le dije sí, gracias. Ahora está todo medio ahí, ¿viste? Estamos medio... Sí, están distanciados. Estamos distanciados. No sé qué quería que le dé. Reconocimiento. Una apretón de mano. Que hay que dice, sí, ya hace que se los labios ¡Cambio! ¡Eco! ¡Fuera! ¡Sacala! ¡Sacala! Que ahora están ¡Ey! mucho de primera y... ¡Sáquenla ahí! ¿Pero quién? Tipo, no sé, en un caso... No, sí, pero es jodido. es complicado. Porque no todos son flacos. ¡Bien, pasa bien! Puntería. Ahí creo que le agarró el árbitro. Bueno, sí. Son la vida agarró Ruiz. Ahí va. Que viene el árbitro.
empate. Yo que la vi del otro lado, yo le decía, no, fue gol, para mí no había entrado. Y también lo jodía al chino y el chino me discutía y digo, no, chino, no la vi, lo que estoy jodiendo porque me estoy quemando la cabeza. Ese, ¿cómo se llama? ¿El árbitro ese? Agustín, Ah, está. Sí que está en la designación. Sí. ¿Volvió a dirigir ese? hoy creo que... No me pareció mal igual. Me pareció malo. ¿Sabés qué siento? Que está corto con la visión. De visión. Exactamente. Sí, porque... No, nosotros éramos... Sí, porque... No, pero usted eligió Chris igual, ¿no? ¿Qué? Eligió Chris igual el último ¿Cuándo? Sí, no, pero yo porque está asustada hace un montón, o antes. ¿En serio? Ah, mirá. Sí, y era muy onda, no sé, ponele, se volvía mirando con Rothman, y ponele, una vez lo dirigió a Rothman y le dijo, vos háblame bien porque yo a vos no te vi nunca, no te conozco, roja, Lucho. O a Seba le dijo, Viene expulsado. ponele, hacía lo, sí, Rothman dice fumar, pero ponele, hacía una vez lo mismo, le dice, vos tenés la 10 porque sos un burro, le dice. Bueno, no, Y le dice, ¿qué te Bien dice? Yo te conozco. Ah, No, yo a vos no te verdad. conozco, porque no conocía a nadie, chaval. Ah, bueno, se transformaba. Sí, era su medio- otra personalidad de... Thiago de Gran Hermano. Era su otra personalidad de árbitro. Pero viste... Sí, está corto de vista porque, por ejemplo, el gol que se pone contra... Por ejemplo, bueno, ese es difícil. Era difícil, Contra Sólido, pero ponerle el de Santa Cruz. Santa Cruz. Pero en el coso, dijeron que hubo un boludo, partido de anterior, ¿no? Wachester, Ah. de Wachester, el coso, Sí. el Puchito hizo un golazo así, andaba un tiro libre, entró así. así. Agus es el rubiecito, el enano o es otro. No, es otro. Ah, No, para mí arrancó por primera vez el sábado pasado. Thiago de Gran Hermano. Que arrancó Sí, porque Chupa sí, no no, fue. me lo estaba confundiendo con el otro, también se llamaba, por eso no. No, ese, acordás. yo me acuerdo. Vos no estabas en ese. ¿De quién? Ese, Ah, que otro dice- árbitro se llamaba Agus que no, pibito. tenía y dirigía y hacía esas cosas. Pibito, sí. Ah, no lo veo. Claro, claro. Aire a Justin Bieber. Sí. Sí. Era tarjetero. Profe, cambio. Aparte no le importaba. Profe, cambio. Él no entendía que estaba en fútbol amateur, que lo Lado. para trompa. Sí, sí. A 22, boludo. Eso es una bomba. Sí. Vamos a ganarlo, que son malísimos. Vamos a ganarlo. Empate. Claro. Cuarta. Dale, pues, por favor. Una, mira. Cuarta división. Cuarta división. El otro día estaba viendo unas Poco jugaba. destacadas del Liverpool. Re viejas, onda, cuando ni bien entraron al torneo. Y no sé si estaba Temuco, había como varios equipos que después, bueno, después ascendieron todo. Y era re flashero, por ejemplo, la misma categoría Temuco con Liverpool. Literal, entonces no para la destacada. Había una que era re, no sé si estaba, no sé si era Liverpool G. Ah, re desparejo. A mí me da mucha gracia porque los chicos en la cuenta del equipo, claro, tienen las destacadas de, claro, de Sí, de 2022, 2023, 2024. No sé quién es el que maneja la cuenta, porque hay veces que es el que me río que lloro de la risa. Una vez se había mandado yo no sé, estaba el
Ya. ese año. Dale, 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 Yo vaya. los había conocido en 2022, vacaciones con mi hijo, y pasó tipo, pasamos año nuevo en esas vacaciones. Pero subieron el recap de 2022, yo estaba como, pero llorando de la risa. Mi hijo preguntándome qué me pasaba del cuarto del lado y digo, no puedo más.